A continuación, Charlando con Elizabeth. Clasificación A. Apto para todo público. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. En este nuevo programa Charlando con Elizabeth, esta tarde queremos enfocar uno de los impuestos y de las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional en los últimos días, justamente en virtud del terremoto sucedido en nuestro país el 16 de abril. Hemos dedicado este tema del terremoto durante varios programas justamente en lo que tiene que ver con sus causas, con sus problemas y con todo lo que ha generado alrededor de este evento natural que lastimosamente hemos tenido que soportar. Pero esta nueva ley, la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que ha sido aprobada por la Asamblea en días anteriores y que entró en vigencia a partir del 1 de junio, nos pone sobre el tapete un nuevo tema que es el tema económico y cómo este va a ser afrontado justamente desde la perspectiva de las necesidades financieras que el gobierno va a tener que asumir. Alrededor de 3.300 millones son los cálculos que costaría toda la etapa de la reconstrucción en un, además, cálculo inicial, y esta sería una de las medidas a través de las cuales se prevé financiar parte de ese monto que justamente será necesario para la reconstrucción. La Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para enfrentar el terremoto ha sido aprobada en días pasados, entró en vigencia justamente a partir del 1 de junio, y los efectos o la eficiencia o eficacia de esta nueva ley es lo que queremos abordar esta tarde con el economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, a quien damos la más cordial bienvenida. Le agradecemos muchísimo por aceptar nuestra invitación y por, junto con quienes nos miran, poder abordar este tema, que es un tema muy importante y que posiblemente para muchos no es un tema fácil de entender. Entonces, queríamos justamente, economista, preguntarle e iniciar con usted preguntándole lo siguiente. En este tema, yo diría, y en esta ley, el principal punto que ha sido de debate y de discusión es justamente el incremento del impuesto al IVA, del 12 al 14%, 2 puntos porcentuales que tendrán que pagar en una gran cantidad de bienes y servicios dentro de lo que es el consumo de los ecuatorianos, y que para muchos no es una medida de lo más efectiva, en función de que justamente se dice es un impuesto regresivo y que no necesariamente garantiza una mayor recaudación, más aún cuando el mismo SRI había ya pronosticado una reducción importante en las recaudaciones, no solamente de este impuesto, sino en general de varios impuestos por todas las situaciones económicas que conocemos. ¿Qué comentario le amerita usted la toma de esta decisión y realmente cuánto esto puede ayudar para que estos objetivos que se había planteado el gobierno se puedan cumplir? Bueno, muchas gracias. Realmente esta es una invitación a la parte académica, a la academia en general. ¿Por qué? Porque no tiene nada de político, más bien es un asunto evidentemente técnico, ¿no? Me entiendo que quienes nos están mirando están cansados ya de escuchar la misma recitación y solamente críticas y realmente sin que se haga un análisis que valga la pena, ¿no? Y escuchar y mirar. Una cosa importante es, en realidad, de las dos leyes aprobadas en 25 días por la Asamblea, un asunto maratónico realmente, la más importante tal vez es el IVA. El IVA, ¿por qué? Porque al aumentar 2 puntos y siendo un impuesto plano regresivo, ¿qué significa que sea regresivo? Que afecta a todos, ¿no? Afecta al más pobre y menos al más rico, es inversamente proporcional. Bueno, entonces realmente esto poca gente le entiende y le dice, es decir, a quien gana $360 y le afecta alrededor de acuerdo a sus consumos, unos $30, $40 mensuales, sí es importante. A uno que gana $10,000 mensuales, que si los hay acá, digamos unos $60 o $600, no le afecta mayormente. Lo importante aquí es la afectación. Y como es de anotarse, no es un impuesto que va a dar un resultado de manera inmediata, es de largo alcance. ¿Por qué?
la gente deja de demandar. Al subir el incremento en los precios, como se ha manifestado, a excepción de los de la canasta familiar, todos los demás suben, incluyendo los que se adicionan a la canasta familiar, los empaques, en el caso de la agricultura, los fertilizantes, etcétera, ¿no es cierto? O sea que si hay una afectación directa e indirectamente, pero digamos lo más importante es de que no va a haber una recaudación como la que se manifiesta. Hacer un impuesto de largo alcance, de largo tiempo, ¿por qué? El primer año la gente deja de demandar bienes y servicios que están grabados o trata de reemplazarlos. Entonces, no creemos nosotros de que haya ninguna reactivación en la parte de recaudación, porque todo lo contrario, va a haber una baja en la recaudación y no sabemos cuál fue el objeto, porque no es un economista, son varios economistas que están en el gobierno y debieron hacer notar eso, ¿no? Como nosotros hemos recomendado. Cuando fuimos invitados nosotros a la Asamblea Nacional, a la Comisión de lo Económico, al abogado Virgilio Hernández le manifestamos, no, Virgilio, no es pertinente, busquen alternativas, recomendamos alternativas de otro nivel. Por ejemplo, bajar un poquito el subsidio al gas, porque si nos damos cuenta nosotros, ya nadie paga el $1.60 que cuesta la pipeta de gas. $3.50 en la casa. Totalmente, $3.50, $4, $5, dependiendo del sitio. ¿Por qué no normar eso, que hubiera sido de mejor recaudación y la gente lo hubiera aceptado con más agrado? Porque tampoco decimos nosotros que vayan a aumentar $10, ¿no? Así es. Sino posiblemente $1, 50 o centavos. Que esto significaba una recaudación. Se dice un punto el IVA, que, o sea, más o menos unos 400 a 500 millones de dólares. En cambio, con lo del gas, primero que se bajaba un subsidio que es tremendamente afectivo al presupuesto general del Estado, hubiera sido más recomendable. Es decir, nosotros dimos varias alternativas, varias opciones, pero fue la decisión, digamos, de que sea el IVA. Y el IVA está afectando porque ya está implementándose y hay mucha gente que todavía está desorientada, hay muchos comercios que han decidido mejor cerrar. Realmente son noticias de prensa que estamos alarmados de que la gente hace romerías, verdaderas romerías aipiales, pletando busetas, yéndose en camionetas, en buses, en autos. El último fin de semana, el reporte que tenemos nosotros, que sin ser feriado pasaron 35,000 vehículos. O sea, inclusive toman vías alternas. ¿Qué significa eso? Que todos los almacenes de acá, de la Sierra Central, como son Quito, Ambato, La Tacunga, y bueno, una parte Ibarra que está también quebrada, de Tulcán ni hablemos, están realmente cerrando ya, están colapsando, mandando la desocupación a muchísima gente, y esa es la gran preocupación que tenemos nosotros los economistas en la parte socioeconómica. La mayor afectación es el empleo. Si no ha habido inversión como la que se esperaba, y más bien ahora todavía más aún, a través del comercio se está afectando a las diferentes cámaras, se está afectando al comerciante pequeño, mediano, y se ve obligado a cerrar y a mandar a la desocupación a mucha gente, va a haber más pobreza, va a haber más desocupación y por ende va a haber más problemas sociales. ¿Cuáles son los problemas sociales que nosotros anotamos? Va a haber más robo, va a haber más delincuencia, es decir, empezamos a parecernos a un país vecino, no muy vecino, que está algo distante, y realmente nos preocupa muchísimo eso, porque se están dando los mismos pasos, ¿no? Claro. Bueno, definitivamente creo que es un tema preocupante. El escenario que usted plantea es uno de los temas que se ha oído y se debate permanentemente en los medios de comunicación y en las radios. Definitivamente nos preocupa también que esta sea una medida que primero no alcance los objetivos planteados, justamente porque hay una reducción de la demanda, y lo más preocupante aún es que genera pues una inestabilidad y una preocupación de los entes productivos, que son los que finalmente invierten y generan
fuentes de trabajo para los ecuatorianos. Usted ha dicho y compartamos un poco en el último feriado también, una de las cosas que fue comentado bárbaramente en todos los medios era la cantidad de gente que viajó a Ipiales justamente a hacer compras, que alrededor de 150,000 ecuatorianos se habían trasladado, y obviamente el drenaje de divisas que sale hacia el país vecino es bárbaro, en una economía que lo que queremos es proteger justamente la divisa y la liquidez. Entonces es inentendible una situación de esas, de encarecer el consumo local y en este caso beneficiar, yo diría, pues que, o motivar a que la gente tenga un buen pretexto para salir fuera, ¿no? Bueno, es muy preocupante. Nosotros tenemos el reporte de un colega que todavía subsiste en Tulcán porque tiene algún cargo público y él nos tiene al tanto de cómo están las situaciones en Tulcán y en la provincia del Carchi en general. Nosotros creemos de que realmente es preocupante, está colapsada la provincia del Carchi y la ciudad de Tulcán. Las ventas han bajado en niveles del 80-90%. Claro, es obvio, nadie compra en Tulcán, todo el mundo pasa a comprar en Ipiales, de ellos con mayor razón. Inclusive las compras domésticas y las de mercado lo hacen con facilidad en Ipiales porque es a la tercera parte del precio. De hecho, pues eso nos está afectando muchísimo a los ecuatorianos. Pero ahora ya son gente de Riobamba, Ambato, Latacunga, Quito, Ibarra, gran parte de la costa que pasan a Ipiales. De ahí es que, bueno, el último cálculo que tuvimos del feriado fueron 35,000 vehículos y aproximadamente salieron $30 millones. Claro, solo en ese feriado. Realmente eso nos preocupa porque la siguiente semana sin ser feriado fue casi una cosa similar con la diferencia de 5 millones, que realmente fueron solamente 30 millones, es decir, en 2 semanas es un desangre permanente, son 60 millones de dólares que han salido a Ipiales, que ha salido a Colombia. Colombia está haciendo su agosto, digamos, a través del mercado ecuatoriano. Definitivamente esa es una de las grandes salidas de divisas que más bien deberíamos buscar cómo frenar y controlar ese tipo de situaciones. Sin embargo, esta ley plantea algunas otras, yo diría algunas otras cosas importantes. Plantea un incremento en el 0,9% del patrimonio sobre las personas que declaren patrimonios mayores a $1 millón. También establece un 3% adicional de utilidad sobre las empresas del ejercicio económico 2015. Estos 3 elementos, el incremento del IVA, el incremento de estos puntos porcentuales en lo que es las utilidades y este incremento también sobre el tema patrimonial, más o menos se prevé que alcancen unos 1,000 millones en el cálculo, yo diría optimista, que ha hecho el SRI en función de estas previsiones. Sin embargo, el bache que estamos hablando solamente para el tema de la reconstrucción son de 3.340 y algo de millones de dólares, ¿no es cierto? Más todo el desfase que hemos tenido en este ejercicio económico, realmente estamos hablando de cifras mayores. Por lo tanto, esta medida, si bien va a aportar con algo, no es pues la medida que nos va a solucionar y a solventar el problema versus estas consecuencias que estamos viendo, un desestímulo del consumo local, una preocupación y un nerviosismo de parte de los ciudadanos y de parte de empresarios en general. ¿Qué otras opciones o qué otras medidas? Y me gustaría ahí entrar a analizar el tema de la salida de capitales, que es otro de los temas que habíamos estado comentando antes de iniciar la entrevista ya de manera formal, que realmente se acaba de reglamentar y que pues entrará en vigencia, me imagino, o está entrando en vigencia ya en estos días, ¿no es cierto? ¿En qué consiste y qué deben conocer quienes nos miran como advertencias para justamente evitar caer en un incumplimiento de esta nueva ley? Bueno, realmente la gente está corriéndose riesgos. Muchos han conversado con nosotros, dice, pasamos en la maleta, pasamos camuflado el dinero, pero a través de los rayos X que tienen todos los aeropuertos, saben lo que uno lleva dentro de maletas, dentro de la billetera, dentro de los bolsillos de la chaqueta, de la chompa, del pantalón, y fácilmente es cuantificable, ¿no? Porque nos guste o no, aquí el 90% de moneda en circulación son billetes de a 20, entonces abulta mucho, ¿no es cierto? Para quienes me están escuchando es importante que sepan que las multas van del 5 al 50% del excedente que usted lleve y no haya declarado. ¿Por qué digo es importante? Porque puede llevar una gran sorpresa. Usted dice, no estoy llevando los $1,100, que no le van a hacer problema por $2, ¿no?
pero le dicen, ¿está seguro, señor? Sí, pero usted está llevando dinero en tal parte, por favor, le llevan a un cuarto, le hacen Evidencia. inclusive, le pueden desvertir porque están autorizados para eso, y obviamente van a ver que realmente está llevando $3,000, de eso le incautan, de acuerdo a la base imponible, que es 1,098, va del 5 al 50%. O sea, le quedaría 1,900 de exceso, como quien dice. De ahí le quitan el 40%, digo usted. Y obviamente no tiene a quién reclamar porque inmediatamente le sacan la reglamentación y la policía. Ya. Y puede dañar el viaje, puede ser, al menos si se va de vacaciones. Es preferible, digamos, pagar este impuesto, el ISD, que es el impuesto a la salida de capitales, antes que tener un mal momento y un dolor de cabeza. Ahora, una medida compensatoria a esa reducción de salida de divisas era la autorización para consumos a través de tarjeta de créditos en el exterior de hasta $5,000 anuales sin ningún tipo de recargos. Así es. Sin embargo, escuchaba, y no sé si algo nos dice el reglamento que usted conoce, que los bancos todavía no pueden operativizar esa acción, y que obviamente queda este rato en el papel la autorización, porque el momento en que uno va y consume en el exterior, consumen y está agravándose todavía el 5% de salida de capitales. Y es más, nosotros hemos hecho un estudio socioeconómico a nivel del sistema financiero. Hay poquísimas gentes que tienen más de $3,000 de cupo. Digo usted, de una población de 500,000 tarjetas, 450,000 tarjetas están, digamos, con autorización de 2,000, de 1,500 hasta $2,500. Entonces no resulta efecto. No surte efecto que habían dicho las autoridades de que pueden utilizar $5,000 en tarjeta de crédito. Además, los bancos no tienen la reglamentación correspondiente, no han hecho los ajustes correspondientes, es decir, todavía no hay la mecánica correspondiente, la técnica que debe haberse empleado conjuntamente con la reglamentación. O sea que esta es un planteamiento que está dado en el papel, pero que en la práctica todavía no entra en operación, no solamente por la falta de establecer en los bancos este mecanismo, sino también por lo que usted acaba de decir, que me parece que es un tema que no se lo ha tomado mucho en cuenta. En realidad, los cupos de tarjetas de crédito son cupos no siempre amplios, sino más bien son restringidos, son $500, son 1,000, son 2,000. En el mejor de los casos hemos visto que son 2,500 y $3,000. Entonces no todo el mundo va a poder beneficiarse de esta compensación. Cinco o más. ¿no? Claro. Entonces realmente no es como uno se imagina que va llevando la tarjeta y inmediatamente le cortan el cupo en el momento que se le acabó, ¿no? 1,500, 1,900, 2,000 se acabó. Entonces más bien deben preocuparse quienes están alistando vacaciones, por ejemplo, y van a alguna parte como Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, de que los cupos se les amplíen. Habíamos hablado con algunos funcionarios del sistema bancario y ellos están prestos a ayudar por ayudar al cliente, a la ciudadanía, pero tampoco no tienen todavía ellos una reglamentación clara capaz de que puedan ayudar como debería hacerse para cuando uno sale de viaje, pues, y sobre todo si sale de vacaciones con familia, ¿no? En todo caso, vemos que realmente la medida está tomada, pero no está operativizada. Esa sería la preocupación en este momento. Sin embargo, economista, y pasando a otro tema adicional, el tema del presupuesto, y usted tuvo la gentileza de aceptar una entrevista anterior para hablar justamente del presupuesto estatal y del déficit que el presupuesto preveía. Si bien el petróleo ha subido un poquito, se ubica en alrededor de $50 del barril, ¿no es cierto?, esto tampoco nos deja tranquilos como para poder el Estado o poder los ecuatorianos saber con certeza de que estos déficits que se venían arrastrando puedan ser cubiertos. El gobierno habla de que hay un desfase importante y que tienen que ser cubiertos por deuda, están tratando de vender algunos activos y algunas otras propuestas que se han planteado sobre el tapete, pero que también tomarán su tiempo y sus días para hacerlo de manera, además, de una manera conveniente para el país.
¿Cuáles mecanismos de este rato ustedes que están analizando permanentemente el tema económico pueden ser los mejores para tratar de cubrir este déficit que tenemos y evitar, pues obviamente, seguir incrementando el tema del endeudamiento y deshacernos además de activos productivos importantes que en un momento determinado lo ideal hubiera sido que se mantengan en manos del Estado, ¿no? Bueno, realmente nosotros hemos hecho un seguimiento al presupuesto. Hemos visto qué cantidad se ha reducido en el presupuesto de inversión y cuál es la reducción en el presupuesto de gasto permanente. En el gasto de inversión pues ha habido una reducción bastante significativa, no así en el presupuesto de gasto permanente o gasto corriente. Que se le conocía anteriormente. Esto significa que, bueno, antes de hacer el análisis quería indicarle que cuando estuve aquí nos tacharon hasta de locos porque decíamos nosotros que los análisis realizados internacionalmente se preveía que para este tiempo estaba $50 del barril de petróleo. Mucha gente decía que iba a estar a $10, que mejor había que cerrar. Nosotros estábamos tranquilos porque ya dimos cuenta y razón oportunamente de que iba a estar alrededor de 50. Que se va a mantener hasta diciembre por esos niveles también es así. Es decir, sí cubre el presupuesto con el que se preveyó el precio del barril de petróleo, pero de todas maneras prevalece el déficit, porque el déficit era bastante significativo, pese a las reducciones que ha hecho ya el Ministerio de Finanzas, que la ley lo permite. Sin embargo, de eso pues creemos nosotros de que debería haber una reducción en el gasto permanente. Nosotros hemos recomendado, porque no se puede hacer otra cosa, de que se revea, ¿no es cierto? Sobre todo en la parte de gastos que son, digamos, que no están previstos en el presupuesto y que cada vez se siguen incrementando, como son viáticos, viajes, etcétera, que de todas maneras, mucha gente dice no son muchos, hay una gran cantidad de funcionarios públicos que siguen viajando. Hace poquito vino la presidenta de la Asamblea Nacional dándose una gira por China, por Bielorrusia y todo, y realmente no se puede ella sola, se puede desde Conquín Arregle Cabello, ¿no? Entonces esto significa gastos que son bastante significativos para el presupuesto general del Estado. La única recomendación que hacemos es dolerse del país para que esto no sea otro sacrificio inmediato con otros nuevos impuestos. Ahora, es triste a veces de escuchar porque el mensaje que se transmite a la ciudadanía es un mensaje de que se están tomando medidas, de que efectivamente se están eliminando un cierto número de viceministerios, que se ha procedido a cerrar ciertas secretarías, pero yo digo, hay un mensaje atrás de la ciudadanía que pide y que exige pues que estas reducciones sean mayores, pero cuando usted nos comenta lo que acaba de comentarnos y que todo el mundo lo conoce, ¿no es cierto?, que se siguen haciendo viajes, que se siguen haciendo gastos que podrían ser, y yo digo, optimizados. Nadie les dice que no se vayan, pero tal vez ser prudentes en el número de comitiva que les acompañe y algún tipo más de situaciones que realmente colaboren para que el ciudadano sienta que hay una corresponsabilidad entre el esfuerzo que uno hace al pagar los impuestos y el esfuerzo que también están haciendo ciertas instancias en reducir estos gastos. Realmente el tema de financiero es un tema complejo ahora para el país, sin embargo, con lo que usted nos dice, este incremento en el precio del petróleo, ojalá que ayude hasta el final del año, al menos a no incrementar más el desfase y a mantener pues la situación económica un poquito más estable. ¿Qué opinión le merece a usted el tema de la propuesta de la venta de los activos? Así, cortito para ir terminando. Verá, lo más importante aquí es de anotar de que no es el momento oportuno. Nosotros hemos hablado con algunas autoridades del gobierno indicándoles de que este rato no es conveniente deshacernos de activos, además de los activos que no son productivos, que están en manos del Banco Central, por ejemplo, aquellos activos que fueron producto de la banca cerrada. Es importante anotar, ahí sí decir claramente que eso sí se debe vender, porque eso sí, además de causarle costos al Banco Central, de cuidados y todo, sí es problema. Pero hay otro tipo de activos, como son las petroleras, las hidroeléctricas, que ha costado sacrificio al país, que inclusive se debe de este tipo de inversiones, se debe mantener todavía, porque es un patrimonio, no del Estado, el patrimonio de todos los ecuatorianos,
y que debemos protegerlo, debemos, digamos, estar con cuidado, porque todas estas cosas van a tener un coletazo que puede afectar más de lo que se imagina las personas que me están mirando, porque hasta ahora, a pesar de que ya se empieza a sentir la crisis económica, todavía tenemos recursos como para decir, no estamos pareciéndonos a otros países, todavía tenemos sustento diario, pero puede, digamos, ocasionar serios problemas si seguimos vendiendo activos, si seguimos incrementando imposiciones, que esto tarde o temprano va a tener un resultado negativo a la producción, al comercio, como ya venimos observando. De hecho, este es un tema y por eso siempre gratos que usted nos pueda venir a acompañar, porque además lo explica de una forma muy didáctica para que quienes nos siguen en este programa puedan entender, y esa es la idea que nosotros tenemos, no hacer de este un programa complejo, sino más bien que pueda ir aclarando algunas de las ideas y preocupaciones que tienen todos los amigos televidentes. Lastimosamente el tiempo siempre nos queda corto, hemos llegado al final de su programa, Charlando con Elizabeth, pero nos comprometemos y le comprometemos de Economista que nos pueda acompañar en un próximo programa para seguir topando algunos de estos temas importantes que se discuten en el día a día en todos los hogares y que son materia de preocupación de todos quienes siempre nos están siguiendo. Gracias por seguir este programa Charlando con Elizabeth. No olvide de ver siempre nuestro reprise los días sábados y domingos a las 16:30 y les comprometo para que nos sigan en nuestro próximo programa el próximo día miércoles a esta misma hora. Muy buenas tardes y pues muchísimas gracias por el tiempo y por permitirnos entrar en sus hogares. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.